gustaría que me digas cuál es tu nombre completo, qué cargo ejerces dentro de la U, y cuál es tu grado académico. Sería Giselle Hidalgo Redondo, soy profesora en el área de administración de la carrera de turismo ecológico. También soy colaboradora en el proyecto de TCU 657 El Sur Emprende de Acción Social. Eh, También soy la coordinadora de internacionalización de la sede del Sur. Ok, entonces, para explicarte un poco antes de iniciar a qué se debe esta reunión, esto es para un trabajo final de, mm, del curso del Poder desde la Ciencia Política, en donde vamos a tocar problematizaciones, ya sea en cualquier rubro. Nosotros elegimos educación y lo vamos a enfatizar más en la educación superior, a, por todo lo que ha venido aconteciendo a lo largo de los años, en la educación superior. Para iniciar con las preguntas, creo que sería idóneo empezar con, para usted, cuál es su consideración acerca de los principales desafíos que enfrenta la educación superior costarricense en las zonas rurales, en énfasis en la educación superior? Y tal vez el definir principales desafíos es complejo porque realmente tenemos demasiados desafíos. Y en el caso de una sede universitaria localizada en región, como es la región Brunca, y en el caso de la UCR, la sede del sur, pues problemáticas fuertes están relacionadas con la infraestructura, la necesidad de aulas que no sean espacios donde se brindan clases, sino aulas con salida de emergencia, que cumplan la ley 7600, que tengan aire acondicionado, eh, una biblioteca, una nueva biblioteca, ¿verdad? Porque siempre al estar utilizando las instalaciones de la antigua bananera, pues todos los lugares se ajustan para otros fines por los cuales no fueron creados. Entonces, necesidades importantes, así en infraestructura, aulas, laboratorios, una biblioteca nueva y una soda. No tenemos un espacio donde el estudiantado pueda adquirir alimentos saludables a buen precio Ujú. dentro del campus, sin tomar en cuenta pues muchísimo más detalles en cuanto a la infraestructura organizativa, que ahí hablaríamos de los puestos que hacen falta en la parte administrativa. Eh, en realidad los desafíos son muy amplios y ocupamos demasiadas, yo siempre digo, ocupamos muchas manos para trabajar, por lo menos en el sur. Ok, y viendo esto, vos creciste acá en esta zona, la zona central, ¿verdad? No, yo crecí en Punta Arenas, Ujú. en el Golfo de Nicoya. Ok, este, entonces vos no sentiste, al menos desde lo que vos siempre has conocido, o no sé si estudiaste acá en la sede central, esa brecha de calidad que se nota, porque yo la logré notar, en lo poco que vivía allá, a comparado a las instalaciones de acá, lo que logré vivir en la sede del sur, este, vos se siente, ¿cómo me explico? Se siente mucho esa brecha de calidad, cobertura y eficiencia. Digamos, en cuanto al desempeño docente, yo diría que los docentes hacen su mejor esfuerzo con los recursos que tienen para brindar Ujú. calidad académica. Pero si lo vemos en comparación con la Rodrigo Facio, podríamos decir que hay desigualdad, Ujú. desigualdad universitaria, que hay asimetrías importantes
y eso el estudiantado lo observa, por ejemplo, cuando no tenemos instalaciones, por ejemplo, deportivas, no hay una piscina, no hay una cancha donde correr. Muchas de las actividades lo que se hace es alquilar espacios fuera de la universidad, pero hay un contraste fuerte eh, que se llama desigualdad y la desigualdad está. Eso es algo que no podemos volver cotidiano lo que no tenemos para llegar al estándar, porque en el estándar no estamos. Entonces, yo creo que el esfuerzo para acortar esa brecha de desigualdad va a ser de mucha voluntad política, de mucha eh, inyección de capital, capital económico, ¿verdad? Para hacer la infraestructura necesaria, no solamente en la parte física, sino infraestructura en la parte organizativa, en puestos laborales que no están. Ni siquiera tenemos, por ejemplo, para las madres solteras, por ejemplo, padres solteros, un espacio de cuidado. Una casa no existe. Entonces, se materializa, por así decirlo, como un espacio donde faltan muchas cosas, pero como no están, cotidianizamos de que no existen. Pero si hacemos un comparativo de una, no sé, por ejemplo, la sede de Turrialba, que para mí es de las más completas, ¿verdad? Es pequeña igual que nosotros, pero con todo lo que se necesita, pues ahí empezamos a observar desigualdad. Lo que pasa es que se ha cotidianizado tanto que no se observa a simple vista, simplemente se asume que hay un vacío. O sea, no existe, no está. No hay un ascensor para subir un edificio, no está. No hay pasillos para cuando llueve para recorrer el campo, no está. No hay servicios digamos, para ir a nadar, etcétera. O sea, no están. Y creo que me parece importante hablar, además de la infraestructura, también todo lo que es situación interina de profesores, cómo se vive allá la situación de profesores interinos, y los profesores en propiedad, qué tan difícil es tener una plaza en propiedad en sedes, y qué tan difícil es la vida para los profesores que están de interinos en la universidad en sedes y recintos. Digamos que yo creo que más allá de que sean en sedes y recintos, el interinazgo es un problema serio en la universidad. Si lo vemos a nivel general, un profesor interino trabaja los ciclos que le pagan. Uh-huh. 12 días de marzo la primera semana de julio, se queda sin contrato, inicia contrato nuevamente la primera de agosto, finaliza la primera de diciembre, se queda sin contrato hasta nuevo ciclo. Y si trabaja en el tercer ciclo, que sería verano, pues tiene salario, si no, simplemente se queda sin salario. Uh-huh. Entonces ya esa condición es una condición compleja de la universidad per se. En el caso de la sede del sur con los interinos, se hizo un plan de interinazgo donde cada persona necesita, para que saquen un concurso, ciertos requisitos como son publicaciones, hacer proyectos de investigación, de acción social y tener al menos una maestría. Uh-huh. Hay un plan para cada persona que está para que alcance los requisitos mínimos para un cartel de una convocatoria. Sin embargo, va un poco, no sé, despacio. Yo diría que también a veces hay que incentivar la cultura académica. Dentro de la sede del sur tenemos un plan hasta el 2026, que es un plan estratégico de la sede del sur, donde se contempla un eje. El eje es cultura académica para incentivar la internacionalización, para incentivar las publicaciones y otros para
ir haciendo como más cotidiano el que significa ser docente, que no solamente es dar clases en un espacio cerrado del aula, sino también interactuar con la comunidad donde estamos insertos o, como se dice más ampliamente, con la sociedad. Pero en este caso, ese grupo de docentes interinos que están en ese plan deben, y es un debe ser, cumplir con los requisitos mínimos requeridos del cartel. En esos procesos está. La asamblea inició en el 2019 con 8 personas propietarias. Actualmente hay 15 propietarias que han logrado poco a poco ir cumpliendo requisitos en los carteles y han ganado sus plazas. Pero eso también es un esfuerzo importante que el docente debe hacer y que también la organización debe impulsar. Ok. Vos me comentabas sobre l- tanto lo del espacio físico en la universidad, en las sedes, que al menos en bastantes sedes flaquea este rubro y que eso afecta tanto a profesores como estudiantes, pero yo quería saber desde tu punto de vista, qué otras barreras consideras que enfrentan los jóvenes en zonas rurales para seguir su educación, como vos me comentabas lo de los centros de cuidado, qué más considerarías que podría afectarlos para seguir? Porque sabemos que que en zonas rurales la tasa de estudiantado que sigue de colegio a educación superior es muy baja y sabemos que también normalmente hay mucha gente que deja sus carreras botadas. Entonces yo quería saber como desde tu punto de vista qué crees. Yo creo que un punto importante en las regiones, no solamente en el sur, sino en el resto del país, es realizar proyectos de investigación y de acción social que colaboren, digamos, para el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes en secundaria. Tenemos un margen muy alto que no entra a la universidad, ya sea por desconocimiento, porque no saben qué significa una beca, muchos por miedo. La permanencia también dentro de la universidad lleva varios retos. A veces la preparación en inglés no es tan buena, la preparación en matemática, en ciencias y otros. Entonces, hay, yo diría como barreras invisibles, ¿verdad? Que dentro del contexto educativo de centros educativos de secundaria, pues no se logra nivelar. Y cuando el estudiantado ingresa a la universidad, pues va a sentir un cambio enorme. Eso lo vemos también en la parte de lectura, de comprensión de lectura. Eh, ahí yo diría que hay que preparar mucho el estudiantado antes que ingrese a la universidad y eso solo se va a poder lograr con proyectos de acción social y otros. Ya estando dentro de la universidad, pues para que la persona no tenga decepción y se quede con nosotros al final, pues sí, adicional, como decíamos, a casas de cuidado para los que tienen hijos. Creo que también haría falta, como pasa en otras sedes, pues que haya servicio de transporte. Ya sabemos que en Golfito el último bus sale a las 8 de la noche, entonces si algún estudiante vive en Paso Canoas o vive en Ciudad Neyli o en Río Claro, pues las oportunidades de movilización son escasas a nivel de transporte público. Igual lo mismo pasa si algún estudiante viene de Puerto Jiménez, cuando usualmente la última lancha es en 2 y 3 de la tarde, dependiendo de Golfito Jiménez, Golfito. Entonces ahí tenemos también otra problemática, ¿verdad? Dentro del cómo se tiene movilización interna pública, que no está, que quizás se pudiera solventar con transporte subvencionado de alguna manera de parte de la universidad. Ujú. Eso es importante. Eh,
Tal vez creo que, no sé, como a manera de los profesores, ¿verdad? Pues los que den clases yo siempre digo, soy una profesora rural universitaria, porque hay que entender los contextos. Hay estudiantes, por ejemplo, que vienen de fincas que actualmente ni siquiera tienen electricidad, lo hacen con paneles solares, el acceso a Internet es muy limitado. Entonces hay ciertos, por así decirlo, en las comunidades de infraestructura pública que no está. Igual pasa con los servicios médicos u otros, pero yo creo que el que una universidad en una sede regional esté fortalecida, fortalece la comunidad en sí. ¿Por qué? Porque tenemos los transformadores de esa sociedad, pero se ocupa igual que el estudiantado pues termine, aproveche las oportunidades que hay, y hay detalles, no sé, la otra vez nos comentaban, por ejemplo, estudiantes de zona indígena que a veces les depositan una beca, pero no saben cómo utilizar un cajero. Detalles que tal vez para otras personas es más cotidiano. Entonces sí se ha trabajado fuertemente con el grupo para recibir una atención más personalizada. Pero no deja de ser complejo. Entender el sur o entender las distancias, o dar clases, no sé, cuando el sol está a 32 grados a la 1 de la tarde. Entonces uno tiene que estar así como muy extrovertido en la clase para que el estudiantado pues no decaiga, pero son las condiciones que tenemos. Entonces, estudiar es una herramienta y una carrera te permite escalar socialmente, solucionar problemas, la educación superior es mucho más amplia, la transformación que se puede dar no solo interna, sino a través de la comunidad y ser los referentes. Muchas también familias tienen miedo de que sus hijos vayan a la universidad porque piensan que no van a volver, o vuelvan a las fincas otra vez. Entonces hay como muchos aristas de, del cómo un estudiante puede ingresar a la universidad desde antes o cómo permanece y no se va. Entonces que no tengamos deserción, pero son múltiples las variables que intervienen en los procesos y es complejo. Yo diría siempre que es como un problema país. De hecho, acá vengo con una pregunta que va como mucho en relación a esto y hablando desde la sinceridad, yo quisiera preguntarle si usted considera que las universidades públicas, en este caso UCR, están realizando su máximo esfuerzo para brindar la mejor educación posible en las zonas rurales o existen limitaciones en la oferta de carreras relevantes con el contexto local. Este, ¿Esto por qué? Ya sabemos, lo voy a hablar más de mi experiencia. Cuando estaba realizando el proceso de admisión, pude ver la enorme diferencia entre tal vez sede central con sedes regionales en carreras que ofrecen y entre mismas sedes, porque hay sedes que ofrecen una cantidad menor a la que normalmente se vería en otra sede, no hablando de la central, pero sí quisiera que me comentaras eso. Sí, yo creo que también en el caso de impartir más carreras, también está relacionado con la parte de infraestructura, la calidad académica también, y no se pueden desde, por ejemplo, la sede del sur impartir 20 o 30 carreras si no tenemos dónde sentar los estudiantes. No los podemos sentar en la playa ni en el zacate. Entonces también creo que son decisiones responsables, relacionadas a cuál va a ser la capacidad instalada que tenemos para atender ese estudiantado y dar una educación de calidad. Sin embargo, es cierto también que muchas carreras que se quieren traer
dependen de la voluntad de las escuelas y de las asambleas para facilitar que esa carrera se oferte en una sede regional. Yo sí creo que los mecanismos deben cambiar y deben estar quizás como decisiones desde la Vicerrectoría de Docencia y no necesariamente desde la escuela. Porque, por ejemplo, si una escuela no quiere que se oferte, no sé, economía agrícola en la sede del sur y vota en contra, la sede del sur puede pedir esa carrera que es pertinente para la región, pero si la escuela vota en contra, simplemente no se procede. Entonces, a veces esos círculos de poder, por llamarlo de alguna manera, se vuelven complejos en las dinámicas rurales. Entonces, yo ahí sí siento que deberían haber otras formas de traer carreras a las sedes regionales. Claro, hay otras posiciones que dicen que las sedes regionales deben crear sus propias carreras para poder tomar sus decisiones a nivel interno. Ese es un camino también. Pero si nos vemos como universidad, ¿verdad? No como sede regional y sede Rodrigo Facio, en esta visión, yo siempre digo Rodrigo Faciocentrista y regionalista, ¿verdad? Entonces estaríamos viéndolos en dos ámbitos distintos. Pero quizás unificar la visión de una sola universidad rompa, por así decirlo, como ese techo de cristal que suceden cosas, pero no se comentan o no se dicen. Entonces, es un asunto que debe cambiar políticamente, diría yo. Y para ir finalizando, también para entrar ya a lo más como político, yo quisiera hacerte dos preguntas, si tú pudieras, ¿qué recomendaciones o propuestas pudieras dar para realizar un diseño de una política de educación superior, tanto para unificar, como vos decís, esta visión que ya no sea faciocentrista ni regionalista, eh, unificar esta visión para verlo como lo que somos, una sola universidad, y también eh, que la educación superior rural mejore sus condiciones de vida en comunidad, en sus respectivas comunidades. Digamos, la primera pregunta es muy compleja porque va hacia lo interno de la misma universidad y de rescatar como la mística, por qué somos UCR, porque yo me identifico, yo soy UCR, o porque soy sello UCR. Yo creo que hay que trabajar un poco más con la parte de valores de la misma universidad, no solo en el estudiantado, en los administrativos, en los docentes, somos comunidad universitaria. Entonces hay que forjar un poco más nuevamente ese concepto. ¿Vos pensarías que entonces un poco los valores que fundaron esta universidad se han perdido a lo largo de los años o se han vuelto difusos para el estudiantado y para lo administrativo y los profesores reconocer estos valores? Lamentablemente yo diría que sí. Hemos perdido mística de quiénes somos. Y yo creo que estamos en puntos de inflexión donde es necesario nuevamente retomar camino. Para la segunda pregunta, en cuanto a educación superior en sedes regionales, nosotros somos la última sede que nació en el 2019, el 5 de diciembre. Sin embargo, el camino durante estos últimos 5 años ha sido muy duro y no que el imaginario que teníamos de que por ser sede los recursos iban a entrar, que por ser sede se iban a resolver las problemáticas, que por ser sede las condiciones iban a cambiar rápidamente. No han cambiado rápidamente. Entonces yo sí diría que tuvimos una visita de los vicerrectores y del rector allá en la sede del sur hace un par de semanas atrás. Y yo sí les decía, si la sede del sur puede ser un ejemplo, seamos el ejemplo,
pero tenemos demasiados problemas que resolver que no se resuelven tan rápidamente, se van resolviendo lentamente. Y nosotros somos como emergencia y urgencia. Entonces, que quizás nosotros podamos ser el ejemplo para que, por favor, no se abran más sedes, ni se abran aulas desconcentradas, ni recintos. Si realmente no se tiene la voluntad política para poner las condiciones mínimas necesarias para que funcionen como deben ser o como debe ser la Universidad de Costa Rica. Entonces, tenemos que servir de ejemplo para algo. Podemos seguir creando espacios sin una planificación o sin una perspectiva hacia adelante de lo que implica que un recinto pase a ser o de que una aula desconcentrada o varios se vayan creando. No podemos seguir creando como espacios. Tenemos que ver la planificación del país como país. Si yo me pongo a ver Rodrigo Facio, la mal llamada sede universitaria de la escuela, porque no es una sede como tal, porque no está en el estatuto orgánico, brincamos nuevamente a Tacares, San Ramón, Esparza, con Punta Arenas y otra vez, o sea, tenemos distancias de menos de 50, 60 kilómetros. Una sede como la del sur, que estamos a no menos de 320 kilómetros, en condiciones de carretera de 7 horas u 8, condiciones climáticas extremas, que siempre tenemos ciclones, que siempre tenemos escorrentías, que el río, que el puente, que esto se cayó, que la carretera, siempre estamos en condiciones extremas. Entonces, el pensar, no sé, por ejemplo, en volver la sede, la mal llamada sede interuniversitaria de la escuela en sede, yo diría, es responsable. No es una decisión responsable. Entonces, yo creo que la universidad debería ser un poco más allá de que los propietarios sean votos, no es política, realmente sí se tienen las condiciones adecuadas para la academia. Y que eso no sea un recargo para quién, para los docentes que tratamos de dar el mejor esfuerzo, o para los estudiantes que les falta el casado al mediodía o el desayuno. No sé si me explico, o sea, siempre hay un daño colateral. Lo sufre la comunidad universitaria donde está esa sede, que no tiene los requerimientos mínimos necesarios. Entonces, yo diría eso, o sea, no podemos como universidad seguir abriendo espacios porque un diputado dijo esto o porque un alcalde de una municipalidad donó un terreno, por lo que sea, pero no es responsable como universidad hacerlo. Sí, y tal vez piensen que soy una persona egoísta, pero nosotros estamos viviendo las necesidades que no se suplen o que se van a suplir a lo largo del tiempo, podemos verlo más en blanco y negro. Sí, pero que eso se les solucione a lo largo del tiempo, cuando ustedes desde un momento han vivido con tantas cosas y tantas caídas y tanto mal sufrimiento en instalaciones, no es algo que debería pasar. Para la calidad de universidad a la que aspiramos ser, porque en rankings mundiales nosotros somos como la número uno, pero si nos vemos al interior, sabemos que no damos la cara para ser número uno. Creo que mucho de lo que vos dijiste, es muy sensato. En realidad jamás en la vida, más además de a lo interno de la universidad, tampoco sería sensato empezar a, no sé, vamos a crear un nuevo recinto a como está la situación también a nivel país. Creo que esta visión es muy importante, tener esta conciencia de que no podemos jugar a ser los número uno cuando no lo somos, ni tal vez en algún momento sí lo fuimos, pero ahorita no lo estamos siendo, y es importante esta autocrítica. Y me encantaría que muchos de los administrativos
tuvieran esa autocrítica de sentarse y decir, no, es que estamos mal y no ver las cosas tal y como son, sino solo verlas a beneficio de ellos. Pero bueno, eso ya son otros 100 pesos. Pero muchísimas gracias. No, yo por eso insisto en que hay que unificar una visión Ujú, de soy UCR. O sea, ujú, esto ya casi como una campaña, ¿qué significa ser UCR? Y como empezar un poco como a rescatar. O sea, yo porque trabajo en la universidad. ujú, Yo saqué mi maestría acá en FASO. Que hay gente que dice, se construyen más residencias en FASO, en San José. ujú, Traemos todos los estudiantes para acá. Pero ¿qué significa el desarraigo de esas personas, el desapego? No es fácil. Y ujú, muchos en eh, y se preferirían no estudiar. ¿Por qué me voy yo ahí a arriesgar al riesgo? Como que lo saquen ahora y lo manden para Nueva York, ahora y aquí cuando voy, el metro, como es, como el otro. sí, Un caos. Pero son pocos los que sobreviven. Yo recuerdo una vez Elvia, la vicealcaldesa, Elvia estudió el primer año en la UCR, ujú, no se pudo mantener porque hizo mal los papeles de la beca, por eso terminó sus generales. ujú, Al final estudió en una privada y se fue a trabajar a Guanacaste, que era lo que era más rápido, tenía que trabajar. ujú, Pero uno dice, Elvia tenía la capacidad, sí la tiene, una mujer inteligentísima, tuvo la oportunidad, no la tuvo, porque no pudo permanecer, tuvo ujú, que salir del sistema y buscar otros mecanismos. Pero es lo que yo digo, o sea, la universidad tiene que materializar primero una visión más integral, que lamentablemente se está desquebrajando. ujú, y cada día más. Vale, y Andrés que me conocen, y Andrés que ha sido, o sea, sin Andrés en la historia del recinto de Golfito, el recinto se hubiera cerrado. Ujú, Fue el que hizo la toma y está en la historia en el 2013. Pero eh, necesitamos como gente renovada que siga luchando, no sé, o los que ya están que se reanimen, o que diga, porque yo doy clases acá, o sea, ujú. También a nivel estudiantado, el estudiantado viene con mucho poco pensamiento de que somos una colectividad, vienen muy individualizados y dicen, ah, es que ese problema a mí no me afecta. me toca. Ujú, Sí, y por ejemplo, la sede hasta finales del año pasado, se lograron restaurar las asociaciones de carrera, ujú, pero en pandemia desaparecieron, o sea, no ujú, había voz estudiantil. Y yo decía, pero ¿y qué es esto? ujú, Y parte de las cosas que ahorita están pasando, que mandaron a pintar las aulas, que están poniendo unos hilos rasos, cortaron las matas, y ya le pusieron candela al edificio, que ujú, solamente va a tener los laboratorios y 3 aulas, y ya por fin se va a meter un pequeño edificio no, como unas aulitas nuevas, que ya las metieron, ¿verdad? Porque no estaban. ujú, Así un poco también que el estudiantado se ha pronunciado, ujú. y lo que pronunció Tasis del Consejo, pero yo digo, yo, sabes que así se los dije cuando llegaron hace un par de semanas. Yo, ¿qué será que, como decía mi abuela, el chompipe que levanta más el pescuezo es el que traga más pinolillo? Ujú, O sea, ¿por qué tenemos que llegar, o los estudiantes que se pronunciaron fuerte por primera vez en mucho tiempo, que de pronto vos les mira, pintaron el aula en una semana, yo tengo la misma aula desde el 2018, o sea, ujú, es que los años pasan y hay memoria, no podemos decir que no hay memoria, ujú. pero es complejo, Isa, muy complejo de solucionar. Demasiado. Y acá, aunque yo tengo el privilegio, tanto como estudiante que vino desde el sur hasta acá para poder estudiar y que ha logrado mantenerse acá, también tengo el privilegio de haber entrado a una facultad muy bien, ¿Qué? porque, porque la Facultad de Sociales es relativamente muy nueva en instalaciones, pero claro, un privilegio,
porque soy una, ¿cómo es que se llama? Una excepción entre lo normal, porque eso no debería ser así. A mí me queda clarísimo, no debería ser no debería, porque yo tener, porque yo saber que esto es un privilegio y no la norma, de que todo No, estudiante, Norma, ajá, es como cuando aparecen esos anuncios de mujeres. He sido la mejor, el mejor promedio para ingresar a ser la primera doctora. No ujú, tenemos por qué ser las primeras. Debería ser sí, la norma, debería ser lo normal. debería así, como está este edificio acá, debería haber un edificio con esta calidad de instalaciones en el Con los sur, baños bonitos, ajá, con los barandales, con el ascensor, con la soda que es bien barata y bien rica, de las más ricas que hay. bueno, ya no tanto en realidad en lo Ya no barato, tan, ya no tanto las de sociales, no sé, estuvo muy buena, así como ujú, yo iba a veces como hace 2 años a comer ahí. ujú, ya no tanto, pero sí, es como indignante y y es una cosa que yo me pongo a pensar, hasta en la misma Facio hay